Estamos transmitiendo. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este segundo encuentro del ciclo de conversatorios Sexualidad, Deseo y Subjetividad. Mi nombre es Livia Motterle, soy investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM y soy coordinadora de este ciclo de conversatorios. En la sesión de hoy, que se titula Antropología, Homoerotismo y Deseo, contamos con la presencia de José Antonio Langarita de la Universidad de Girona, Cataluña, y con la presencia de Rodrigo Parrini de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El conversatorio tiene una duración de 2 horas, consiste en una exposición de 20 minutos aproximadamente para cada ponente. Luego habrá un breve diálogo entre los dos ponentes y después se dejará espacio al público para que pueda presentar sus preguntas, sus comentarios. Quiero recordar que este es un espacio respetuoso de la diversidad sexogenérica, de la clase, de la edad y de la precedencia de los ponentes y de las personas que quieran intervenir. Está concebido como un espacio de reflexión, de aprendizaje mutuo, donde poder repensar colectivamente las relaciones entre sexualidad, deseo, antropología, género, subjetividad. ¿Cuánto espacio está dedicado a la sexualidad, al deseo, al placer, al gozo en las ciencias sociales y en la antropología? ¿Cómo es posible reivindicar los derechos sexuales propios y de los colectivos de pertenencia a través de las etnografías? ¿Cómo sacudir las costumbres que normativizan la rigidez de las dicotomías? ¿Qué relación hay entre antropología, homoerotismo y deseo? A estas y más preguntas intentaremos contestar en este encuentro. Ahora vamos a escuchar José Antonio Langarita. Doctor José Antonio Langarita es profesor de la Universidad de Girona. Su trayectoria investigadora está marcada por el estudio de la diversidad sexual y de género en diferentes esferas de la vida. Sus contribuciones se han publicado en libros, capítulos de libro y revistas científicas. Actualmente es el coordinador internacional del proyecto europeo Diversity and Childhood, en el que participan 9 países europeos y que pretende abordar las violencias hacia las niñas LGTB en el ámbito educativo, de salud, familiar, medios de comunicación y espacio público. Entonces, pues le damos la palabra a José, que es un gran placer tenerlo aquí. Muchas gracias, que estem a Catalunya. Muchas gracias para la gente que está en México y para la gente de otros países hispanohablantes que nos están escuchando, ¿no? Muchas gracias a todas, a todos, a todes por asistir a este acto virtual en el que a nadie se le escapa que resulta mucho más complicado que atender a una mesa redonda o a un conversatorio presencial, ¿no? Creo que todos tenemos el recuerdo de lo que significaba ir a una mesa redonda, una conferencia en la que después las conversaciones seguían por los pasillos o incluso tomando unas cervezas, unas chelas, diríamos en México, ¿no? Después de esta conferencia, ¿no? Así que bueno, espero que pronto podamos volvernos a encontrarnos en esas salas y también, ¿por qué no?, tomarnos esas cervezas, ¿no? Y igualmente quiero agradecer a Livia y al CIEC de la UNAM, ¿no?, la oportunidad que me han brindado por participar en este conversatorio, en el que también nos acompaña Rodrigo, a quien no conozco personalmente, pero con quien creo que tengo diversas conexiones intelectuales y también algunas amistades en común. Francamente, es un placer estar aquí. Cuando Livia me propuso para esta mesa, este conversatorio, me motivé con el debate y me parecía que analizar las relaciones entre antropología, homoerotismo y deseo podía ser muy, muy sugerente para generar discusiones y reflexiones inspiradoras y también apasionadas sobre cómo se construyen todas estas relaciones, ¿no? Sin embargo, cuando me puse a pensar ya sobre el papel en blanco,
me di cuenta de que quizá era una tarea mucho más ambiciosa de lo que en un principio había pensado, ya que las palabras que componen el título del conversatorio están cargadas de diferentes significados, representaciones y prácticas, y además entretejen tensiones y alianzas, ¿no? Es decir, antropología, erotismo y deseo generan todas estas tensiones que al final es un reto muy importante intentar entrelazarlas. Para comenzar a entrar en materia, este conversatorio se ubica en la antropología como disciplina de referencia. Y en este sentido, creo que compartirán conmigo la idea de que la antropología, como casi todas las formas de relación social y de pensamiento, pues en antropología también nos encontramos con centros y periferias. Y hablo en plural porque son muchos los centros y también las periferias de la disciplina, ¿no? Entre ellas estaría indiscutiblemente la antropología de la sexualidad, ¿no? La cual también tiene sus centros y periferias. Pero a su vez, la antropología podría ubicarse dentro de la periferia académica. De hecho, entre los filósofos de la ciencia existe un acalorado debate sobre la fiabilidad de las ciencias sociales para contar con evidencias contrastables, ¿no? Salvo algunas perspectivas críticas, como por ejemplo la de Feyerabend o Latour, entre otros filósofos, ¿no? Los filósofos están de acuerdo en que las ciencias no pueden ocuparse y son independientes de las opiniones y los deseos, ¿no? Claro, a nadie se le escapa, ¿no? O nadie les ha explicado, mejor dicho, ¿no? Que los antropólogos y las antropólogas contamos con un sinfín de evidencias, palabra que tanto gusta a ciertos sectores de la academia, sobre cómo el conocimiento científico está atravesado por parámetros culturales. Es por ello por lo que la antropología necesariamente tiene que estar en conflicto con aquellas explicaciones del mundo que pretenden ser universales. Sin embargo, a pesar de la crítica que podamos hacer a la epistemología de la ciencia más clásica, ¿no? Cuando volvemos a la antropología y nos pensamos desde nuestra propia disciplina, vemos que la antropología también ha necesitado construirse desde los supuestos de verdad científica, ¿no? La antropología ha derrochado heterosexismo y cisgenerismo para legitimarse. La antropología como disciplina, al igual que los hombres de bien, digamos, se piensa a sí misma como heterosexual. Ha evitado el abordaje de los conflictos, de los contextos sexuales, precisamente para no quebrantar su compromiso con el proyecto heterosexualizante occidental. La heterosexualidad se ha presentado en buena parte de los relatos etnográficos como un universal cultural. Como diría Oscar Wilde, ¿no? La heterosexualidad se ha presentado como la única interpretación razonable del mundo. Se ha sumado, ¿no? Sin reparos a la celebración de la heterosexualidad por doquier y de hecho, como apunta Esther Newton, cuando los relatos etnográficos no dan cuenta del impacto de la sexualidad, ni tampoco de las diferentes experiencias y expresiones del sexo y del género y también del deseo, en realidad lo que está haciendo es una contribución a la causa heterosexual, si entendemos que la heterosexualidad, más allá de una práctica, es un proyecto político, ¿no? Es fuerte lo que voy a decir, quizás, pero creo que aunque todos podamos estar de acuerdo en que el sexo es un hecho social, la antropología ha dejado de lado las expresiones sexuales y de género que no secundan las lógicas heterosexuales. Y las ha dejado de lado de manera tajante desde sus principios históricos, a pesar del debate que podemos tener con los diálogos de Malinowski o incluso Margaret Mead, por ejemplo, etc. Pero solo en épocas más recientes, ¿no? Ha comenzado a ocuparse o a engendrarse eso que nosotros ahora llamamos una antropología de la sexualidad, ¿no? Y es muy reciente y aún así sigue siendo muy marginal dentro de la disciplina. De hecho, no hay más que ver el lugar que ocupa en los departamentos de antropología de las universidades de todo el mundo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, a través de mi trabajo etnográfico voy a tratar de discutir el papel que la sexualidad ha ejercido en la etnografía, ¿no? Y para ello tomaré como referencia el estudio del cruising, del sexo anónimo entre hombres, ¿no? Que como llamamos cruising, ¿no? Me gustaría puntualizar que cuando hablo de cruising,
me estoy refiriendo al conjunto de normas, estrategias y comportamientos que conducen hacia el encuentro sexual anónimo entre hombres en espacios públicos. Por lo tanto, hacer cruising es más que tener relaciones sexuales anónimas, ¿no? Y planteo además que el cruising, y como muchos otros autores que también investigan el sexo anónimo, está acompañado de todo un conjunto de reglas e interacciones que producen significados, experiencias, etcétera, ¿no? En este sentido, los encuentros de sexo anónimo que llamamos cruising, ¿no? Exigen rapidez, secreto, ¿no? Y de alguna manera obligan a ese conjunto estandarizado de funciones que cada uno de los participantes debe tener en consideración. Las sociedades occidentales han considerado que las formas de acceso al gozo sexual que se enmarcan fuera del binomio hombre-mujer, ¿no? Y también de la fidelidad sexual, son objeto de sanción y supervisión. Hay diversos autores, como por ejemplo Rubin y muchas otras, que han trabajado y han ahondado, han profundizado en todo esto, en lo cual yo no voy a entrar, ¿no? Pero los hombres que desean a otros hombres sigue siendo objeto de sospecha, especialmente cuando las prácticas sexuales son múltiples y se producen al margen de las lógicas de la pareja, ¿no? Con la finalidad de evitar represalias, penalización, pues los participantes de las zonas de cruising o los practicantes, ¿no? Han encontrado en el anonimato una estrategia que resuelve los posibles conflictos derivados de esta actividad, ¿no? Cuando los participantes no dejan huella de su paso por las zonas de cruising, o al menos una huella que les puede identificar, porque pueden quedarse restos de preservativos, por ejemplo, ¿no? Cuando nadie sabe quiénes son los hombres que van por allá, pues resulta, la práctica del cruising resulta ser mucho más operativa para muchas de estas personas, ¿no? La norma principal que opera, o una de las normas principales o más significativas, que opera en las zonas de cruising es la del silencio. Los intercambios sexuales mayoritariamente se producen sin el intercambio de palabras, ¿no? Intentar iniciar una conversación con los participantes pues está mal visto, se vive como una intromisión y debemos tener en cuenta además que es que el silencio permite mantener la atención en el objeto de deseo, en el objeto del encuentro. Evita dar información personal, agiliza el encuentro, no hay que invitar a nadie a una cerveza, ni a una copa, ni a nadie. Además, es una herramienta muy eficaz para todo ello, ¿no? A partir de todo este conjunto de símbolos compartidos, ¿no? que podríamos profundizar mucho más y matizar algunos aspectos, los participantes buscan potenciales parejas sexuales, ¿no? Gestionan la aceptación y la negociación de estas interacciones, mantienen relaciones sexuales y también cierran este vínculo sexual. De todo está muy pautado. Es por ello por lo que algunos autores, Humberris, que hizo en los años 70, digamos, el primer trabajo sobre sexo anónimo, ya explicaba que las normas son más importantes que las estrategias para ligar, ¿no? Ya que los usuarios que no respetan las normas pues acostumbran a estar más rechazados por el resto de los hombres, ¿no? No obstante, no siempre es del todo así, pero sí que es verdad que es importante respetar las normas para acceder al gozo sexual y también para garantizar el anonimato, ¿no? Es cierto también, hay que decirlo, ¿no? que respetar las normas no siempre es garantía de interacción sexual, porque hay otros patrones y hay otros elementos que también interactúan, como por ejemplo el propio cuerpo y la manera en la que se concibe el cuerpo con el que cada uno se presenta en las zonas de cruising, ¿no? Bueno, gracias a esta presentación, un poco puedo generar o enmarcar el contexto general en el que se desarrolla la investigación. Pueden imaginar que las interacciones en las que se producen, en los lugares donde las interacciones se producen sin palabras, pues hay que buscar otras formas de acceso a la información, ¿no? Y en este sentido, pues se propone la observación participante, ¿no? Como una estrategia, como una técnica propia de la etnografía y de la antropología, ¿no? Para garantizar el anonimato de quienes acuden a las zonas de cruising, ¿no? Puede resultar o puede llamar la atención, ¿no? Precisamente de que lo que pretendemos con una investigación es garantizar el anonimato de las personas, ¿no? De que es un objeto de investigación, ¿no? Sin embargo, sí que considero que un investigador o una investigadora no puede tratar de descubrir a quien no quiere ser descubierto,
y especialmente cuando el conocimiento público de su condición o de su práctica podría ser catastrófico para algunas de las personas que frecuentan, en este caso, las zonas de cruising, ¿no? Es por ello por lo que yo creo que es importante destacar que una aproximación etnográfica es una buena estrategia para estudiar estas realidades sociales. No con el fin de generar perfiles de usuarios, ni definitivos, cerrados, categorías, etcétera, sino más bien para tratar de describir circunstancias, analizar e interpretar las circunstancias que llevan a determinadas personas a realizar este tipo de prácticas, ¿no? Así, esto nos permite entender también mucho mejor la organización sociosexual. Eh, mm, Entrando un poco al sexo del antropólogo y la antropología y la sexualidad en la antropología, el sexo se ha pensado como un lugar en el que el antropólogo no debe intrometerse, ¿no? Sobre todo pero sin embargo, en la medida en la que el sexo es un hecho cultural, ¿no? También debería ser objeto de conocimiento de las ciencias sociales. A pesar de que se presenta como un acontecimiento privado, el sexo es profundamente público. Es paradójico que la disciplina de la diversidad tenga dificultades en reconocer que sí que existe, que el sexo está delimitado por un contexto cultural y de la antropología, ¿no?, debe dar cuenta de esta diversidad, ¿no? Las aportaciones de la antropología y del estudio de la sexualidad no pasan como decía, por buscar universales culturales, sino más bien por mostrar y analizar las diversas expresiones del sexo. El sexo invade al antropólogo, el sexo invade la antropología. Cualquier investigación que pretenda estudiar un hecho social, independientemente de la finalidad, debe de tener en cuenta cómo las cuestiones sexuales interfieren en la manera en las que se establecen las relaciones de poder, ¿no? Claro, claro, y yo en este sentido yo no tengo la intención, ni muchísimo menos, de reabrir el debate sobre la autoridad etnográfica, ¿no? Pero es necesario destacar que las identidades de los antropólogos y de las antropólogas y sus maneras de entender el sexo y la sexualidad interfiere inequívocamente en la manera en la que se realiza el trabajo de campo y también la escritura etnográfica. Con esta afirmación no quiero que las personas piensen, ¿no?, que lleguen a la conclusión errónea de que solo los investigadores y las investigadoras gays, lesbianas, trans pueden comprometerse con estudios de la diversidad sexual y de género, ¿no?, ya que nadie tiene la patente de los ámbitos de estudio, ¿no? Tampoco afirmaciones a la inversa, de que solo los antropólogos homosexuales gays no pueden estudiar sociedades heterosexuales, ¿no? Porque claro, como tienen otras prácticas sexuales, ¿no? Creo que esto nos llevaría a un error. En primer lugar, porque las personas, las gays, lesbianas, trans y otras expresiones sexuales y de género nos hemos socializado en la heterosexualidad, ¿no? De alguna manera, como diría Paco Vidarte, somos bilingües. Sabemos hablar el lenguaje desviado y el lenguaje hetero, ¿no? En cualquier caso, la sexualidad interfiere en diferentes momentos de la investigación, como objeto de estudio, como escritura etnográfica, el sexo del investigador y también el sexo en el trabajo de campo. Y aquí voy a intentar entrar, ¿no? La mayor parte de los investigadores aceptan mantenerse alejados de las relaciones sexuales en el trabajo de campo, ¿no? Porque a diferencia de otros hechos sociales, como podría ser la comida, los intercambios económicos, el sexo parece que está plagado de un sinfín de dudas que deberían de despejarse, ¿no? ¿Por qué los antropólogos no experimentan relaciones sexuales con los grupos que investigan? ¿Qué hace que las interacciones sexuales sean diferentes al resto de las interacciones en el trabajo de campo? Una de las explicaciones podría estar, pues, la cuestión de la objetividad científica, ¿no?, que Coolidge ya la problematiza, ¿no? Pero los problemas de la objetividad no solo atienden a las relaciones sexuales, sino al conjunto de relaciones sociales, del conjunto de relaciones sociales, ¿no? Otras de las explicaciones podría centrarse en la legitimidad de la obtención de los datos, ¿no? Como si aquellos datos que se obtienen a través del sexo, pues son datos perturbados, ¿no? Datos de dudosa legitimidad, ¿no? También cuestiones éticas, ¿no? Pero las cuestiones éticas no deberían ubicarse únicamente en las relaciones sexuales, etcétera. Las relaciones de poder, ¿no?, que se podrían dar
entre las personas. En cualquier caso, yo considero que mantener el sexo alejado del trabajo de campo no es garantía. No es garantía ni de, ni de mejores resultados, ni de mejor endografía, ni tampoco de mayor, de mayor compromiso con los aspectos éticos, ¿no? La práctica, en este sentido, la práctica del sexo anónimo entre hombres que considero que es fundamental o nos puede servir para un poco analizar y discutir sobre estos elementos, ¿no? Fundamentalmente por tres factores, porque considero que es relevante por tres factores, ¿no? Primero, porque es el resultado, de alguna manera, la expansión urbana permitió el encuentro entre desconocidos en las grandes ciudades. En segundo lugar, es importante por la persecución a las conductas sexuales no hegemónicas, ¿no? Como decíamos, las conductas que no se amparan en la lógica heterosexual, ni del amor en el contexto de la pareja, etcétera, ¿no? Y también las conductas de sexo entre hombres, ¿no? En cualquier caso, como cualquier otro hecho social, la práctica del cruising no permanece inalterable a lo largo del tiempo, ¿no? Ni se presenta como un espacio homogéneo ¿no? a todo el mundo, sino que va cambiando, ¿no? En este sentido, en mi caso, el acceso a las relaciones sexuales con los participantes fue muy importante para construir este conocimiento y muy relevante para poder pensar cómo se utilizan, cómo operan las zonas de cruising. En realidad, para mí fue fácil. Fácil, pues porque, bueno, porque me reconozco como un hombre, como gay, a veces queer, a veces marica, ¿no? A veces hetero también. También me he hecho pasar por hetero cuando tengo algunos peligros o cuando ahí puede haber peligros que acechen a mi vida, ¿no? O a mis textos, ¿no? Es decir, pero bueno, reconocerme como habilidoso de alguna manera en este tipo de prácticas, pues me facilitaba el encuentro. Yo no había participado previamente en las zonas de cruising, no había practicado el cruising, pero sí que lo había hecho a través de las páginas web de contactos, a través de internet, ¿no? Este hecho provocaba que la experiencia sexual previa, esta experiencia sexual previa, una ruptura de partida con los consensos occidentales con respecto al sexo y el género y los valores de la fidelidad, etc. Por tanto, yo me encontraba con una capacidad, ¿no? con una mirada que creo que esto me permitía acceder, ¿no? Por otro lado, el hecho de ser un hombre más joven que el resto o que muchos de los hombres que frecuentaban las zonas de cruising. Han pasado los años desde que hice el trabajo de campo y he ido envejeciendo, pero en su momento fui un jovencito apetecible, más o menos, puedo pensarlo, ¿no? Es decir, esto me convertía en lo que en cualquier caso me convertía, ¿no? Un chico joven, etcétera, me convertía en objeto de deseo de algunos de los hombres que participaban, ¿no? Y de hecho esto hacía que buena parte de los acercamientos mayoritariamente se producían por parte de los otros hombres hacia mí, ¿no? Evidentemente, desde un primer momento descubrí que la ley del silencio iba a regular la forma de acceso a la información, ¿no? Esto que comentaba del acceso a través del silencio, y que esta norma pues, cumplía una gran función en las zonas de cruising, ¿no? Ante la evidencia, ¿no? de que las interacciones sexuales y verbales, perdón, serían muy complicadas para acceder a la información, fue necesario recurrir a estas otras formas de acceso a la información, ¿no? La observación participante se convirtió, en mi caso, en la técnica básica, aunque también realicé algunas entrevistas, ¿no? Aunque a pesar de que la participación en un hecho social no queda exenta de mentiras, ni garantiza la exactitud, ¿no? con la que se recogen, en ocasiones, ¿no? como en el estudio de este caso, la observación participante se convirtió en la mejor técnica para acceder a la información, que de otra manera hubiera sido imposible conocer, ¿no? Pero además es importante reconocer eh, posible, posibles mentiras que se puedan recoger en el trabajo de campo, ¿no? Y esta fuente de información pues, podía ayudarme a destacar, ¿no? A ver, a establecer las relaciones entre los discursos y lo que operaba en realidad, ¿no? Poco a poco fui descubriendo el sentido de esto y me convertí en cómplice y también reproductor de la norma al interactuar, ¿no? O sea, poco a poco también me sentía molesto cuando la gente intentaba hablar, ¿no?
a pesar de que podía mantener diversas conversaciones, veía que el flujo de información a través de la palabra me podía molestar como molestaba a los otros. A veces era muy difícil establecer la norma entre estás aquí para hacer cruising o estás aquí para investigar. Esa línea resultaba complicada de romper, ¿no? En cualquier caso, la información no provenía mayoritariamente de la palabra, aunque a veces sí, ¿no? sino en el cuerpo a cuerpo. Las relaciones sexuales, así como los ejercicios de coqueteo, ¿no? que se llevaban a cabo en el campo, me convertían a mí en un participante más, ¿no? A través de la proximidad sexual, pues pude corroborar los significados sociales sobre la polla, si me permitís utilizar el lenguaje EMIC, ¿no? ¿no? Cómo se construían de manera diferente con respecto al culo, por ejemplo, ¿no? En las zonas de cruising el objeto de deseo se centraba sobre todo en las pollas de los participantes. Los genitales frontales están mucho más presentes a lo largo de la interacción, son elementos fundamentales para generar la atracción de los otros, ¿no? Es habitual tocarse las pollas entre las personas que participan allá y generan interés en función del tamaño, la erección, etcétera, ¿no? Por el contrario, el culo era una parte corporal sobre la que se construye el significado de muchísimo placer entre hombres que tienen sexo con hombres, pero en las zonas de cruising era prácticamente ausente, ¿no? Y esto creo que era constante, era una cuestión importante, ¿no? A través de la manera en la que se tocaban los genitales, se tocan los genitales, y que es una manera en la que también se comienza la interacción y se pauta de alguna manera la interacción, ¿no? ¿No? Algunos preferían hacerlo de maneras diferentes, ¿no? Algunos de los practicantes, ¿no? Pues tomarse su tiempo, dar vueltas por las zonas de cruising, esperar a diferentes candidatos. Había muchas formas de interacción que participar en ellas permitía acceder de diferente manera, ¿no? Bueno, otro elemento importante, y ya voy acabando, es que las relaciones sexuales en las zonas de cruising se articulan desde la perspectiva inmediata, es decir, no pretenden generar vínculos posteriores, lo que permitía a los participantes no provocar ningún tipo de compromiso más allá del orgasmo, ¿no? Y esto es importante porque permite que los participantes consigan sus objetivos sin ningún compromiso posterior. Es decir, después de tener sexo no hace falta ir a comer a casa de nadie, ¿no? Después de tener sexo permitía muchísimas otras cosas que en otros contextos sociales sería mucho más difícil. Hay que decir, no obstante, que también provocaba una relación que podríamos llamar de yo y mi orgasmo, es decir, de abandono del cuidado de los otros. Y esto también lo puedes reconocer cuando participas en este tipo de prácticas, ¿no? En cualquier caso, el uso de mi propio cuerpo se convirtió en un elemento clave para entender las lógicas del intercambio sexual anónimo. No bastaba con observar a los espectadores, especialmente porque en algunas ocasiones la oscuridad lo hacía muy difícil, ¿no? Y es muy importante participar y experimentar con y desde el propio cuerpo en el trabajo de campo, ¿no? Por lo tanto, en este caso era básico sumarme a las prácticas, convertirme en sujeto de deseo, pero también en sujeto que desea, ¿no? Los tocamientos formaban parte de ese conocer al otro, de su relación con el medio y también de reconocerme a mí en ese juego, ¿no? La manera en la que los participantes recorrían mi cuerpo y yo experimentaba el suyo me permitía también ir construyendo poco a poco un conocimiento sobre las zonas de cruising, los rituales de interacción. Claro, había otras dificultades, como por ejemplo la de poner límites, ¿no? Es decir, ¿qué límites ponemos? Porque la investigación también tiene límites. Yo ponía límites sobre todo muy pautados, con límites respetando a las normas o las recomendaciones, por ejemplo, en materia de salud sexual, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta forma de acercamiento me permitía generar teoría a partir de la experiencia sexual en el trabajo de campo y se producía lo que Loic Bacuan ha llamado conocimiento carnal, que para mí resulta insignificante. Es decir, la experimentación corporal a través del magreo, de la excitación y el orgasmo se convierte en una fuente de conocimiento en sí misma, que esta fuente de conocimiento contribuye a la producción etnográfica, ¿no? Por tanto, y ya para ir cerrando, ¿no? Deberíamos de preguntarnos acerca de
de lo que debe, de la figura del antropólogo o la antropóloga, ¿no?, en un espacio con un alto flujo sexual, ¿no? ¿Cómo debería relacionarse el antropólogo y la antropóloga ante las propuestas sexuales, ¿no? En las escenas de queersing, todos los hombres pueden ser objeto de deseo de otros hombres. Y el antropólogo, en este caso era yo, ¿no?, era un candidato para convertirse en un sujeto follable para quien merodeaba por las zonas de cruising, ¿no? ¿Con quién, entre otras propuestas, ¿no?, con quién mantenemos relaciones sexuales, con quién no en las zonas de cruising, cómo mis deseos también juegan en esos procesos de selección? Es decir, de alguna manera el antropólogo debe ser capaz de construir las convicciones occidentales de los usos legítimos del sexo para poder utilizar también la interacción sexual como un instrumento de recogida de datos. Pero a la vez tomar conciencia de que esas interacciones a veces no se pueden llevar a cabo por limitaciones personales. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo tengo una limitación para hacer prácticas de cruising en lavabos públicos. Es una limitación, me costaba muchísimo poder interactuar en este tipo de espacios, ¿no? Es decir, por tanto, los límites también son importantes, ¿no? Y son importantes porque nuestros cuerpos al final son nuestros, ¿no? Y cada quien, y con esto acabo, debe de poder decidir cómo los utiliza. Eso es todo. Muchísimas gracias, Josan, por la maravillosa ponencia. Y ahora damos la palabra a Rodrigo Parrini, que es doctor en antropología, profesor, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Su libro más reciente es Deseografías, una antropología del deseo. Desde hace 14 años realiza una etnografía en la frontera de México con Guatemala, Tenosique. Colabora con la compañía Teatro Línea de Sombra y el colectivo Teatro Ojo en un proyecto que explora los potenciales etnográficos de las prácticas artísticas y los horizontes metodológicos que inaugura el diálogo entre el teatro y la antropología. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Okay. Bueno, muchas gracias por la invitación, Livia, y bueno, mucho gusto de saludar a José Antonio, bueno, y a todos quienes seguían interesados en este conversatorio. Yo voy a leer una ponencia, un texto cortito. No sé que no es la mejor forma de interactuar en Zoom, pero lo que necesitaba o deseaba decir me es un poco difícil improvisarlo, digamos, plantearlo, digamos, como una conversación. Espero que no se haga muy pesado, pero bueno, voy a empezar a leer. Mi texto se llama Deseo de normatividad. Cuando hablamos de homoerotismo parece que nos aproximamos al deseo de un otro o una otra semejante. En esta presentación cuestionaré dicha idea. Mi punto de partida es que el análisis de la sexualidad desde el deseo es una exploración de la disyunción irresoluble entre los marcos normativos de la sexualidad y las proliferaciones corporales y sensitivas del deseo. Diré de manera provisional que el deseo no puede ser leído a través de la norma. Esta ha sido una estrategia que algunas posturas feministas, queer y disidentes han planteado. Quizás la descripción de la heterosexualidad como compulsiva y normada, entre otras formas de entenderla, como un marco normativo excluyente, fue un paso importante en la creación de políticas sexuales disidentes y emancipatorias. Pero enfatizar la norma es cegar la sinuosidad del deseo como un modo de estar en el mundo, como una manera de crear vínculos e imaginar formas de vida. Incluso en el sujeto más cabalmente normado, su deseo es una fuga. El deseo no es norma, quisiera afirmar. Incluso cuando está atrapado en marcos y tramas normativas estrictas, como las que conocieron quienes practicaron la vida monacal, el deseo siempre, en ese contexto, acechaba la pureza de las intenciones. Eso era el mal, un deseo que se filtraba en la voluntad y también en la doctrina. Podemos leer el deseo como un desacomodo subjetivo y colectivo, un desacuerdo, dice Lacan en alguno de sus seminarios,
que no tiene arreglo, que no tiene solución. Por eso podemos investigar e impugnar la norma, los regímenes normativos que son constricciones contextuales y políticas de las posibilidades de la libertad y las experiencias de los cuerpos, sin tener que atar el deseo a la normalidad. Creo que de este modo el deseo guarda un potencial emancipador que no se despliega en las formas clásicas de la política ni en las gramáticas del discurso, sino en una fisura, un desplazamiento o una turbación. Si bien todo puede estar normado, nada ha sido deseado por completo. En esa medida, el deseo es una configuración, un invento incesante, no en el vacío, sino en sus bifurcaciones, en los laberintos, en los entrecruzamientos. Nunca terminamos de desear, porque el deseo no conoce otra finitud que no sea la de la muerte. El deseo es una espera y también un interrogante. Cuando algunas autoras hablaron de homonormatividad, se referían en primera instancia a las regulaciones morales, estéticas, raciales, sexuales de la sociabilidad de ciertos colectivos gay o lésbicos en las grandes ciudades de los Estados Unidos. No es claro que dicha normatividad también apunte al homorotismo. Sin duda que el deseo se despliega contextualmente y que esas regulaciones excluyentes que suman patrones corporales con estilos de consumo también lo rodean y lo modelan. Pero entonces tenemos que preguntarnos si las regulaciones pueden abarcar todos los deseos y todas las formas deseantes, sin resquicios, sin averida o contrarregulaciones. En ese sentido, ningún erotismo puede ser leído exclusivamente como un espacio y una experiencia de la regulación normativa. Ni siquiera aquel que asolaba los monasterios haciendo tiritar la castidad y la fe. Eso era el mal, también el erotismo. Toda sexualidad tiene un elemento ficcional y toda sexualidad implica invención. Ninguna está completamente resuelta. Por eso el deseo no se agota ni se circunscribe a la norma. Si así fuera, quisiera plantear entonces que hoy el homoerotismo es el espacio inventivo de las sexualidades disidentes, pero normadas, como podríamos describir hoy día la sexualidad gay. El homoerotismo deconstruye la homosexualidad porque no se circunscribe a una identidad ni admite una categoría psíquica. Tampoco implica un deseo resuelto ni consistente. El homoerotismo astilla la homosexualidad, la invierte, la agota y la hace proliferar. Es un virus deseante que invade la inmunología identitaria y produce una dislocación de las defensas grupales y políticas, esa gestión burocrática de los cuerpos y las intensidades, ese amurallamiento de los afectos nunca resuelto de los devotos, esa resistencia de la carne. En ciertas lecturas, el homoerotismo constituye la prehistoria de las sexualidades contemporáneas, como si se pudiera trazar una línea que empezara había una vez homorótico, resistente a los contextos, que involucra a filósofos griegos, caballeros medievales, sociedades mesoamericanas, marineros coloniales, escolares, soldados, entre otros. Después habría emergido la homosexualidad desde las aguas profundas de las clasificaciones y obsesiones de la psiquiatría decimonónica, que se expandió junto con el psicoanálisis y otras sexoterapéuticas. Y en el momento de gloria, una piedra lanzada por una mujer travesti en algún oscuro bar de Nueva York hizo que muchos hombres salieran de sus closets íntimos y sociales y crearan esas enormes comunidades gay que surgieron durante las décadas siguientes en todo el mundo. El homoerotismo es una especie de antigüedad sexual que remitía a los tiempos del secreto y la angustia. Las identidades surgieron como las tablas de salvación para las vidas marginadas y despreciadas, pero también habría que decir como las tablas de la ley, que dictaminaban las formas correctas de comportarse de ese pueblo marica que se congregaba en bares, discos, cafés, tiendas, entre otros lugares y espacios. Nunca dejaron de existir circuitos y prácticas homoeróticas. Diría que una estratigrafía erótica mostraría que las sexualidades disidentes
han tenido capas espaciales y temporales, modos de circulación, ejercicios corporales y psíquicos singulares, éticas específicas. No es lo mismo ir a un bar ubicado en una zona gay, entre comillas gay, conocida, que a un cine o un baño localizado en las periferias de las ciudades. No es lo mismo ligar en las redes cuando se vive lejos del metro o en las zonas consideradas peligrosas que en otras centrales. Pero esos circuitos, esos sujetos, estaban atrapados aún en una prehistoria sexual, por decirlo de algún modo, identitaria y subjetiva con respecto a la homosexualidad, pero fundamentalmente en relación con lo gay. Algunos trazaron una línea imaginaria entre sexualidades tradicionales y modernas. En aquellas se juntaban el prejuicio, la religión y el deseo. En estas, la autonomía, la laicidad y el deseo. Una teoría soterrada de la modernización sexual promovía las identidades, los derechos, las comunidades, la visibilidad y las instituciones. Todo secreto fue leído como opresión. Cualquier devenir sexual que no se ajustara a estos parámetros contenía un elemento premoderno, arcaizante, atrasado. La sexualidad también era un relato de libertades conquistadas y de conciencias radiantes. El homoerotismo era una sexualidad del pasado, la sexualidad gay otra del presente y también del futuro. No es difícil captar que en ese relato se constituyó una homonormatividad que en primer lugar reguló y regulaba las temporalidades en juego en las narraciones constituidas por ciertos dispositivos sexuales. Hubo un intervalo epidemiológico en el que el homoerotismo se llamó hombres que tienen sexo con hombres. La medicina y el deseo tienen relaciones complicadas. La forma de encontrar un acomodo entre lo incierto y lo descriptible fue una denominación ciega y torpe. Peor que una clasificación, una especie de recipiente para todos los deseos y las prácticas que no cabían en las coordenadas epidemiológicas y sexológicas. Una actividad radical de sujetos sexuales a los que solo se podía denominar como comillas hombres y cuya única singularidad era que tenían sexo con otros comillas hombres. Un virus deshizo el erotismo y solo quedó el comportamiento. En mi lectura, el deseo no es un campo de libertades inocentes que se cultiva entre la hierba y la noche. No, es un asunto político, pero en tanto despliega otras energías en el mundo, traba las corrientes resueltas sobre los modos de vivir, abre algunas posibilidades en espacios y condiciones insospechadas. Me interesa seguir el deseo como una ruta hacia la imaginación que nos permitiría avisorar otros modos de vivir, emancipaciones venideras, otros afectos, sensibilidades quizá inéditas. Una política del deseo es también una política de la invención, y de eso se trata en alguna medida. El erotismo, de eso se trata en alguna medida el erotismo, un campo de experimentos singulares y colectivos con los cuerpos, la fantasía, los afectos, las intensidades y los vínculos, un espacio extraño, siempre heterotópico, en el que las instituciones y las regulaciones se entrecruzan con las risas y los gestos. Me parece que hay algo siempre irreductible en el deseo, aunque se lo nombre y se lo describa, aunque se lo regule. O podríamos decir, el deseo es lo irreductible. En eso irreductible yace una fuerza histórica que se reinventa constantemente, una disolución de las clausuras que no deja de producirse. Insisto en que necesitamos evitar pensar el deseo como aquello que nunca se somete, una especie de naturalismo colonial que lo piensa como, comillas, algo salvaje. Prefiero proponer que el deseo es aquello que en lo sometido pugna por la libertad o que en aquello clausurado empuja hacia la apertura. El deseo es irreductible porque no se pliega al sometimiento, pero tampoco a la autonomía. Si seguimos esta idea, entonces podemos plantear que el homoerotismo es el futuro de la homosexualidad. En vez de corresponder a una prehistoria sexual, como dije antes, el homoerotismo sería una utopía nunca realizada del deseo.
Ni siquiera sabemos si ese deseo se llamará de este modo. No le demos un nombre. Imaginemos que lo gay ha caducado, aunque se siga cultivando. Que no es claro qué hombres tienen sexo con qué hombres. Que los devenires sexuales producen flujos inestables en los que no necesitamos tablas de salvación, pero tampoco tablas de la ley. No imagino un momento ajeno a las regulaciones. Lo que intuyo es un instante en el que las regulaciones no serán procedimientos de exclusión, sino de protección o de cuidado. ¿Cómo regular lo disperso, me pregunto? ¿Cómo establecer normas que no cerquen ni cataloguen? ¿Cómo generar regulaciones que no impliquen normalidades necesariamente? En el tráfago de los cuerpos y los avatares de la carne, cualquier deseo se topa con las relaciones de género, con las distinciones raciales y un orden de clase. Es una práctica cercada y también excéntrica. Corroe esas diferencias, acaricia la norma pero también la simbra. No es rebelde, tampoco sumiso. Ante todo, incomoda. Está incómodo, siempre desajustado. Mi planteamiento es que el potencial incomodante está ahora en las orillas del homoerotismo y que la esclerosis gay se intensificará en un futuro próximo. Las multitudes queer de las que habla Preciado ya están emprendiendo viajes hacia otros territorios y otras intensidades. Al menos las percibo como multitudes incómodas, desajustadas y por eso en movimiento. Necesitamos someternos, necesitamos emanciparnos, percibimos la fuerza devastadora del poder sobre las vidas y sobre las dignidades. Por eso, una vez que las líneas secuenciales de una historia de la sexualidad academicista o las líneas rectas de algún activismo, perdón, por eso, en vez de las líneas secuenciales de una historia de la sexualidad academicista o las líneas rectas de algún activismo, necesitamos proponer los enredos del deseo, en los que múltiples líneas heterogéneas se entrecrucen de maneras singulares. En esa cartografía de los enredamientos, la homosexualidad, lo gay, la diversidad sexual, entre otros, entran en un ocaso ético y político en el que otros fulgores anuncian otras vidas, otras luchas, otras resistencias también, otros deseos, quisiera pensar. Mi emoción, y con esto concluyo, surge de lo que no hemos conocido, y que tal vez tampoco conoceremos, pero que podemos imaginar. Desear el futuro, nada menos, no como una consumación, sino como una intensidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por tus reflexiones siempre pertinentes, interesantes. Antes de dar espacio a las preguntas y comentarios del público, la idea de este conversatorio es también que haya un pequeño diálogo, o que las dos personas invitadas reflexionen sobre los puntos comunes, digamos, que han nacido en el conversatorio, digamos, los elementos que más habéis evidenciado, ¿no? Entonces, quizás yo me he apuntado algunas cuestiones, si queréis, pues un poco profundizarla y hablar sobre esto, sería un poco esta la idea, ¿no? Bueno, creo que aquí viene, una cuestión muy importante es la dimensión del secreto, ¿no? Del secreto del deseo. Y las normas y sus relaciones con el deseo, que plasman el deseo, ¿no? Y cómo el deseo puede o no puede escapar de estas normas, construyendo una política del deseo. Y otra cuestión, esta importancia, esta necesidad de experimentar desde, con y para los cuerpos, en general, en la vida y sobre todo y también en la ciencia social, en la antropología, en la etnografía. No sé si queréis empezar por esas cuestiones y pues a profundizarla, decir algo más y pues luego dejar espacio un poco al público. O las cosas que queréis complementar, o sea, la idea es un poco que podáis un poco dialogar entre dos fantásticos investigadores que tienen muchas cosas en común, aunque en contextos, ¿no? En situaciones diferentes, pero que pues la lucha es la misma, ¿no? Esta lucha hacia una política del deseo.
Hola, Livia. Hola, Rodrigo. Un placer conocerte. No intentaré entrar tanto en el secreto. Bueno, la idea del secreto me pareció interesante. Yo, sobre todo, para mí, en mi caso, resultó muy interesante un libro de Simmel sobre las sociedades secretas, que no abordaba tanto las prácticas sexuales secretas entre hombres, sino más las sociedades secretas y clandestinas. Pero no dejaba de ser significativo la manera, algunas de las cosas de cómo operaban estas sociedades secretas y cómo el secreto cumple una función muy importante para la socialización, y en este caso las zonas de cruising también, ¿no? Sobre todo la idea de que el secreto es aquello que no se dice a nadie, y a nadie es nadie. Y cuando el secreto desaparece, cuando alguna persona es conocedora de alguna práctica, cualquiera que sea, ¿no? En un momento, por eso es importante el silencio, porque el silencio sí que permitía el secreto. La gente es mucho más... o sea, el cuerpo en las zonas de crisis es mucho más importante la identidad o la identificación, mejor que dicho que la identidad. Es más importante preservar la identidad, la identificación que el cuerpo. Por tanto, no había ningún problema, no hay problemas en mostrar las pollas, nuevamente, si me permitís la expresión, ¿no? El problema es mostrar los documentos de identidad, ¿no? O el pasaporte, ¿no? Y esto, respecto a la idea del secreto, me parecía que era importante. Lo que me ha gustado mucho de Rodrigo es la idea de el deseo como punto de articulación, ¿no? Es decir, la propuesta un poco que rondaba ¿no? de lo Bernini, ¿no? Lo de lo futuro, etcétera, y la idea un poco del rizoma también, de Deleuze y Guattari, etcétera, ¿no? Me gustaba la idea del espacio, ¿no? La idea del espacio y del deseo como espacio para la experiencia y superar las lógicas de identidad, porque yo creo que también los estudios sobre sexualidades y género nos hemos atrapado en las lógicas de la identidad y es un espacio con muchos peligros, con peligros analíticos, pero también con peligros políticos, ¿no? Y eso creo que en esto es muy importante encontrarnos, ¿no? Estoy viendo que la identidad, la respuesta identitaria, que es un parecer, y ahora te dejo el espacio, Rodrigo, pero puedo entender que la respuesta identitaria de las prácticas deseantes, para utilizar un poco tu lenguaje, ¿no? Homoeróticas, pudieron tener sentido o han podido tener un gran sentido en determinados contextos sociopolíticos y sociohistóricos, pero también creo que construir identidad a través de una determinada práctica genera muchísimos conflictos, ¿no? Y uno de los conflictos es que pueden acabar siendo identidades muy excluyentes, muy cerradas, y que a veces no recogen todas las diversidades en las que operan las relaciones de las personas, ¿no? Y por eso aquí esta idea de focalizar o de poner la atención en el deseo como punto de articulación me ha resultado interesante. Al igual que la crítica, ¿no? a la idea de HSH, ¿no? Es decir, de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Como si el sexo estuviese fuera de categorías culturales, ¿no? Como si fuese lo mismo ser un hombre que tiene sexo con hombre que un hombre que tiene sexo con mujeres, cuando realmente todas las interpretaciones, discursos, digamos, y relatos y narrativas que se construyen respecto al sexo son diferentes en función de los sujetos que lo llevan a cabo, ¿no? Esta idea de neutralizar el sexo de los patrones culturales, que tuvo sentido en la campaña del VIH, o que puede tener sentido en la campaña del VIH, como estrategia política también es conflictiva, porque no es lo mismo tener sexo entre hombres que tener sexo entre mujeres, que tener sexo entre hombres y mujeres en el marco, por ejemplo, de relaciones monógamas y matrimoniales. Sí, yo ahí quizás también lo que me preguntaría es si, digamos, en el silencio no hay una forma de resistir. Ocupo la palabra resistir sin mucho convencimiento, pero no se me ocurre otra por el momento, o de apartarse quizá de todas las combinaciones del activismo, de los aparatos sexuales, de la sexología, de la salud pública, a hablar sobre el sexo, tener que decir algo sobre uno a través de lo que se hace en el sexo, las prácticas sexuales, ¿no? Y creo que en esa medida, digamos, habría que pensar
que el silencio no significa ausencia de producción subjetiva. Por ejemplo, de fantasías. Yo me preguntaría ahí, por ejemplo, si una fantasía puede ser enunciada, si uno relata las fantasías que tiene, y si en el momento de hacer público una fantasía, la fantasía se destituye, cae, digamos, en otro lugar que impediría la elaboración de la fantasía. Y en esa medida creo que es súper importante lo que anota José Antonio, de, bueno, estamos investigando los cuerpos a través de nuestros propios cuerpos, y nuestros cuerpos no son necesariamente aparatos parlantes. Sí, son cuerpos parlantes, como decía Susana Feldman, y lo retoma Paul Preciado, Beatriz Preciado en el manifiesto contrasexual, pero también son cuerpos de fantasía, fantasiosos, fantasiantes, digamos. Fantasiantes no solo en una perspectiva como autopoética o excluyente, se está fantaseando con los otros, aunque no se hable con ellos, por ejemplo, ¿no? Hay un texto de María Elvira Díaz, una antropóloga colombiana que trabaja en Brasil, sobre un dark room en Río de Janeiro, ¿no? Y ella es muy interesante la perspectiva, ella es etnógrafa antropóloga, porque dice, acá no se dice, apenas se habla. ¿Cómo voy a participar? Además, ella es una mujer en un dark room de hombres homosexuales o gay en Brasil. ¿Cómo voy a hacer una observación participante donde no puedo participar en las prácticas, digamos, porque no les intereso, es lo que dice, pero tampoco puedo hablar porque el silencio rompe las gramáticas del deseo que están emergiendo en ese espacio, marcado por la oscuridad, por ausencia de rostros, por una presencia de los cuerpos, etcétera, ¿no? Y en algún sentido, ella hace un estudio no de las hablas de la sexualidad, no de los decires, sino que de las gestualidades de la sexualidad, de todo este aparato semiótico que está, digamos, encarnado en nuestros propios cuerpos, ¿no? Y en esa medida, digamos, yo creo que una antropología del futuro que estudia las sexualidades, el erotismo y el deseo, tiene que también ser una antropología del silencio, de nuestro silencio, digamos, como etnógrafo o etnógrafa, y también del silencio de los otros. En esa medida que podamos desanclarnos de lo que Foucault, de una manera clásica y ya tan conocida, describe el dispositivo de la sexualidad fundamentalmente como una combinación, no solo, pero de una manera importante, como una combinación a hablar, a crear un sujeto sexual. Y ahí la pregunta que a mí me inquieta, digamos, esto viene de un largo trabajo de campo en estos ámbitos, digamos, que hago en la ciudad de Tenosique, primero con un grupo de la diversidad sexual y luego con todos los flujos de la sexualidad, no sé si todo, con mucho flujo, intento que sean muchos, no sé si son suficientes sobre la sexualidad, es, digamos, cómo no reproducir en la etnografía el dispositivo parlante de la sexualidad y la combinación a constituirse en sujeto, ¿no? A decir, este soy, esta es mi identidad, este es mi deseo, estas son mis fantasías, este es mi cuerpo, esta es mi relación con los otros, que digamos que a mi entender etnográficamente lo que hace es clausurar todo lo que se está moviendo y desplazando, todo lo que no coincide y todo lo que me parece súper importante, lo que no sabemos sobre nosotros mismos y sobre nuestros deseos y que quizás no necesitamos saber, no necesitamos resolver, ¿no? Y ahí yo creo que sí hay una tensión, a mi entender, entre deseo y enunciación. No, vuelvo a insistir en esto, no porque el deseo sea silencio y la sexualidad sea habla, no porque el deseo sea salvaje y la sexualidad civilización, no, sino porque creo que tenemos que imaginar políticas sexuales y deseantes, pero también estrategias metodológicas, específicamente etnográficas, que nos desanclen del dispositivo de la sexualidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos perdiendo son cuáles son las eróticas del futuro, que digamos que es una pregunta que me interesa a mí en este momento. ¿Qué es, digamos, las eróticas? ¿Cuáles serían las eróticas del futuro después de todas las intervenciones queer, feministas, no binarias, de sexo fluido, etcétera, etcétera, etcétera? Digamos que, a mi entender, nos están, digamos, hay un nomadismo colectivo con respecto al dispositivo de la sexualidad que creo que la antropología podría comenzar a asumir y también a pensar. Sí. Pasamos a Lidia, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con diálogo? ¿Pasamos a palabras?
¿Cómo os preguntas. sentéis más cómodos? Si queréis resaltar más cuestiones, si no, vamos ya a las preguntas. Como digas. ¿Cómo? Sí, bueno, si tenéis más cosas que resaltar, que cosas que complementar a la ponencia, o si no, pues ya podemos pasar a las preguntas. No, solamente una cuestión concreta muy rápida, que apuntaba Rodrigo. Me gustaba la idea del silencio, porque, como explicabas, porque el silencio forma parte del proceso comunicativo. Es decir, el silencio es la ausencia de palabra, pero no la ausencia de comunicación. De hecho, creo que ahora había una pregunta por aquí que lo decía, ¿no? También la idea me parece súper interesante, ¿no? Estos vínculos, ¿no? Con perspectivas más psicoanalistas o de crítica, ¿no? Desde las perspectivas de psicoanálisis, la idea de desanclar la sexualidad, ¿no? De desanclar la idea de establecer esos diálogos, de repensar más allá del sexo, me parece una propuesta muy interesante, pero muy complicada y muy compleja, porque al final el sexo es una... no sé, y quien sepa que me diga cómo se hace, porque yo no lo sé hacer, ¿no? Pero que el sexo al final, si aceptamos que el sexo es un hecho cultural, que es una manera que construimos, representamos y discutimos, es muy difícil sacarlo de ahí, ¿no? Al final, el sexo, ¿no? Es muy difícil encontrar un espacio analítico fuera de los contextos culturales y sociales. Solamente eso, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres añadir algo, Rodrigo, o ya pasamos a las preguntas? Bueno, yo creo que ahí yo, digamos, cómo desanclar la sexualidad del dispositivo o de los dispositivos y también de las formas académicas, creo que ahí también hay un desafío con respecto a nuestros lenguajes y a las posiciones, y a las formas de investigar los lenguajes y los deseos de los otros y de las otras, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho la investigación en sexualidad de manera muy efectiva es reproducir una terminología para conocer al otro y a la otra, ¿no? Creo que ha sido mucho más ética en términos de la antropología que émica, ¿no? Porque se ha otorgado una labor de traducción, ¿no? Esto es sexualidad, esto es homosexualidad, esto es trans, esto es, ¿no? Y yo creo que ahí yo entiendo las dificultades metodológicas, que son muchas, digamos, y que creo que han sido escasamente pensadas, me parece. O sea, que hay mucho menos conocimiento sobre cómo que conocimiento sobre qué en este momento. Al menos pienso en América Latina, ¿no? Que creo que una de las maneras o estrategias es investigar configuraciones del deseo y de la sexualidad, aunque no las hago equivalentes, pero las menciono juntas en este contexto, eh, como configuraciones autónomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un gesto que hay, pienso en gestos que hacen ciertos historiadores, que es la historia de la homosexualidad, ¿no? O este libro famoso sobre el matrimonio gay, y el matrimonio gay empieza en la Grecia clásica y termina en Nueva York contemporáneo, ¿no? Ahí me parece que lo que perdemos es la posibilidad de pensar de otros modos, ¿no? O sea, de pensar de otros modos que significa, pues, de entender o de aproximarse a otras formas de vivir, a otros modos de sexualidad, a a otros modos de desear, quizás, a otras posiciones de deseo, ¿no? Entonces creo que ahí la antropología tiene que hacer una revisión crítica de sus propias estrategias de conocimiento, ¿no? Digamos, y de su propia posición como una parte del dispositivo de sexualidad, ¿no? Necesitamos traducir o tenemos que hablar muchas lenguas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un poco lo decías tú citando a Paco Vidarte, ¿no? O sea, la sexualidad es monolingüe o la sexualidad es plurilingüe, digamos. Y tenemos un desafío de una heterogeneidad epistémica. Por ejemplo, creo que en el caso de México ha pasado, lo cito de una manera muy sucinta, en la lectura de los mushes en Oaxaca, que han sido leídas por ciertos investigadores e investigadoras como personas trans, ¿no? Claro, entiendo cuáles son los efectos de esa lectura, porque tiene que ver con derechos y políticas relacionados y movimientos políticos relacionados con demandas hacia el Estado. Pero también hay que reconocer la pérdida de esa lectura, que es no reconocer la singularidad de los mushes
como una posición excéntrica con respecto a las clasificaciones del orden sexual hegemónico. Ahí terminé, Livia. Gracias. Yo estaría toda la mañana del día a escucharos porque realmente he aprendido muchísimo, pues me se ha abierto todo un mundo, ¿no? Sobre todo es lo que habéis hablado, os agradezco mucho. Creo que es importante abrir grietas, crear canales para sujetos deseantes, deseados, entender el deseo como algo fluido, ¿no? Como habéis dicho, como algo cambiante, a veces rumoroso y a veces silencioso, ¿no? Y eso es lo que más me llevo. Y bueno, seguramente pues la gente también ha aprendido mucho y de hecho ha hecho bastantes preguntas. Y entonces pues vamos a leerla y empezamos por las preguntas para Josan, porque evidentemente fue el primero a hablar, entonces llegaron antes preguntas para él. No sé si tú, Josan, quieres que te la leas yo, lo quieres leer tú, no, la quieres leer mentalmente. ¿Cómo quieres que procedamos? Si quieres, pues como tú te sientas mejor. Me parece bien, las puedes ir leyendo, las estoy viendo ahora aquí, ya las acabo de ver, Ok. Y puedo ir leyendo si quieres. Sí, pues la primera bueno, siéndose, bueno, tú mismo la lees y la contestas. Sí, hay una pregunta de la Obicas, ¿no? Si no me equivoco, que dice, buenas, ¿por qué creen que el cruising termina siendo una práctica entre hombres y hombres cis, ¿no? Yo creo que, aquí hay que distinguir, en este sentido creo que hay que distinguir varias cosas. Podría aceptar más o menos, ¿no?, que la práctica del cruising es una práctica entre hombres y hombres cis, que se consideran como hombres cis, pero esto no significa que no haya otras prácticas de sexo anónimo que no sean cruising, pero que también sean prácticas de formas de experimentar la sexualidad y el sexo de manera múltiple, anónima, de muchos entes, en las cuales no necesariamente participan hombres y hombres cis, o siempre hombres y hombres cis. Hay otras prácticas. Estoy, por ejemplo, pensando en los locales de swings, o, por ejemplo, doggings, o otro tipo de prácticas en las que igual no llamaríamos cruising, que cruising sí que está muy, aquí en castellano también se llama un cancaneo, ¿no? ¿no? O hacer la carrera, esto es muy importante, ¿no? Antes se decía hacer la carrera, que es como también se llamaba, como el nombre de las prostitutas, ¿no? Hacer la carrera de buscar a clientes en la calle, ¿no? También se llamaba hacer la carrera, práctica de cruising en otros momentos históricos, ¿no? Pero quiero decir que las prácticas de sexo anónimo entre hombres no es necesaria, aunque nosotros a esta práctica concreta le estamos llamando cruising, pero existen otras prácticas diferentes a las que participan otro tipo de cuerpos. No sé si respuesto, pero... Luego hay una pregunta de Patri, que pregunta sobre cómo se crean estos espacios de cruising, ¿no? Aquí creo que hay varias cosas y es una respuesta un poco larga, ¿no? Yo diría que o para mí una forma de inspiración fue pensar sobre todo, bueno, como casi todo lo pensamos en el siglo XVIII, el siglo XIX, ¿no? Que hay sobre todo inspirado mucho un par de libros, el de Norbert Elias y también de Sennett, ¿no? Sobre cómo a partir en el siglo XVIII y siglo XIX se producen grandes transformaciones urbanas que permiten espacios de privacidad en el espacio público. A partir de la creación de espacios de ocio, lo que hasta y de, no sé cómo se dice en castellano, esbarjo, ¿cómo diría? De ocio, no sé cómo se dice, lo siento, es en catalán la palabra, pero de ocio, etcétera, o espacios también de privacidad a partir de la creación de los sistemas de desagüe, ¿no? de lavabos públicos. Y eso permitió crear espacios de encuentros entre hombres. Pensar que esos espacios sexuales de encuentro entre hombres son espacios de cruising, tal y como los entendamos hoy, creo que es problemático. De la misma manera que, como apuntaba Rodrigo, no es problemático pensar que las relaciones sexuales entre hombres fuesen relaciones gays
Las relaciones sexuales entre hombres en la época, en la Grecia clásica, fuesen gays, relaciones homosexuales, creo que también es difícil decir que lo que estaba sucediendo en otros momentos históricos era el cruising tal y como lo entendemos hoy en día, ¿no? Después esta misma persona pregunta de quién decide el lugar, etcétera, ¿no? Aquí tengo un relato etnográfico muy, muy divertido, y es que una de las personas que hablé en una de las zonas de cruising que hice trabajo de campo, estaba hablando y era una zona que había cambiado durante los últimos tiempos, ¿no? Y la persona me decía, no, primero estuvimos en un sitio, luego estuvimos en otro y anda que no trotamos allí, ¿no? Haciendo alegoría, ¿no? Rememorando aquel pasado en el que había muchísimo sexo en las zonas de cruising, que probablemente ese pasado es un pasado relativo y habría que haber estado allí a ver si era cierto o no era cierto o si era posible, ¿no? Si era, o era una parte de la fantasía, que podríamos también discutir si la fantasía es veraz o no es verdad, etc., ¿no? Entonces, esta persona explicaba cómo a lo largo de la historia, en el mismo territorio se había habido movimientos respecto a los cambios, ¿no? Y al final acaba diciéndome, es muy interesante, ¿no? Me dice, bueno, porque me da igual que vayan poniendo vallas, que pongan farolas, ¿no? Como estrategias para impedir que se produzca el sexo anónimo. Decía que las maricas siempre encontramos un sitio para follar, ¿no? Que termina más o menos diciéndome. Y es muy interesante esos procesos, esas estrategias, ¿no? Y eso me parecía chulo. Después, había una otra pregunta sobre la sistematización, ¿no? Vale. Yo, sistematización y cómo la hice y se había considerado las vivencias propias, etc. Aquí 2 comentarios rápidos para pasar. El primero es que yo utilicé el diario de campo, una cuestión muy clásica en antropología. Yo escribía mi diario de campo cuando volvía a las zonas de cruising, siempre tenía mi diario de campo como espacio de escritura de lo que allí sucedía, y después de allí, a partir de allí, lo utilicé como instrumento para el análisis. En el diario de campo relataba todo, tanto lo que había hecho en términos cronográficos, como también reflexionaba sobre mis propias experiencias, rememoraba algunas de las palabras que había habido en el trabajo de campo, movimientos de la gente, descripción de los movimientos corporales, etcétera, ¿no? Sobre todo lo hice así. Y otra de las cuestiones que se apelaba y que se ha apelado mucho en y ya voy rápido, Livia, es sobre la cuestión de la autoetnografía. Y yo nunca quise hacer una autoetnografía, ¿no? Porque me parecía que es muy difícil. Primero, porque no es que esté en contra de la autoetnografía, al contrario, me parece ejercicios académicos interesantes, pero me parecía muy complicado hacer una autoetnografía, porque es muy difícil hacer una autoetnografía y no acabar hablando de uno mismo, ¿no? Y entonces yo lo que quería era entenderme mejor un fenómeno social y no hablar de mí y de mi experiencia, ¿no? De mi corporalidad. El método que utilicé ha sido ¿no? En este caso concreto, ¿no? La observación la observación participante, pero en ningún caso quería hacer un trabajo de mí mismo, ¿no? Aunque a través de mi cuerpo sí que es un espacio de producción de conocimiento y adquisición de saber, ¿no? Pero como en cualquier otro trabajo antropológico. Creo que ya está. Bueno, y uno de la ausencia de palabras, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Un poco de la ausencia de palabras. Sí. Creo que había más preguntas la del Patri, o ya la contestaste todo. Eso de... no, quizás... No, todo se ya ha contestado, sí. Todo bien. Y luego, eso del proceso de sistematización, ya está contestada. Sí, Sí, bueno, ¿no? Sí. sí. Y entonces seguimos con la otra. Si hay una más, si tú también Sí, hay el derecho a contestar o no, si algunas preguntas sí. ¿Cómo nos aprender parece pertinente. a leer el lenguaje análogo, ¿no? Es que, claro, es que era aprender a leer, en este caso, tomando en cuenta que es factible una confusión al momento de interpretar las señales. Claro, las confusiones
las confusiones siempre son posibles en un trabajo de investigación, un trabajo analítico, no hay duda, ¿no? Pero también a través de la palabra se pueden producir confusiones. Es decir, en una entrevista puede haber muchos procesos de confusión. Y además, lo interesante de aquí es que, ¿por qué? Me pregunto por qué el cuerpo, ¿no? ¿Por qué el cuerpo puede mentir más que la palabra? ¿No? De alguna manera, y esto no lo tengo tan claro, ¿no? Pero además, en este proceso de aprender el lenguaje, como decía, para mí, de alguna manera, me familiaricé mucho más rápido de lo que pensaba. Es decir, en una sesión ya veía que podía, ¿no?, participar de las interacciones mucho más rápido de lo que yo podría haber imaginado, de poder acceder al trabajo de campo. Y yo creo que aquí jugó a mi favor el hecho de que mi familiaridad también con las relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Básicamente yo creo que esto era importante. Muy bien. Creo que hay dos más relacionadas específicas para Josan y luego hay más, digamos, para los dos. Entonces, si quiere, Josan, yo la voy a leer porque así la gente que nos está siguiendo la puede seguir mejor el discurso, ¿no? Entonces, la pregunta de Alberto, ¿cuál considerarían que es el lugar o relevancia del secreto en la práctica del cruising que integran las tecnologías para transmitir los encuentros a través de Internet? Es que se está refiriendo a los programas como de geolocalización, entiendo, ¿no? ¿No? Entiendo que son, sí que y como los programas de geolocalización, Grindr, Manhood y todos estos tipos de, ¿no? Scruff y todo esto, entiendo, ¿eh? Si es así, creo que operan de manera diferente, lo diría, ¿eh? Porque no he hablado de una cosa, si es así, ¿eh? No sé si se está refiriendo a esos programas. Si es así, operan de manera diferente porque una de las cosas importantes del trabajo de campo que yo realicé es que las personas que van a las zonas de cruising, las zonas de cruising también están pautadas, el anonimato relativo. Es decir, al final el anonimato relativo, las personas que van a las zonas de cruising son personas que también a veces tienen determinadas características sociales, culturales y de clase. Es decir, entonces, esto hacía que, que en las zonas de, por ejemplo, en la zona de cruising de Montjuïc, que quien conoce Barcelona sabe que está cerca de Poble-sec y del barrio del Raval, es un barrio con mucha población migrante y con poco poder adquisitivo, ¿de acuerdo? Y es mucha población que no pondría su imagen o su foto en una página en Grindr, mucha de la población que iba, pero que tampoco iría a una discoteca del Gay Sampla, por ejemplo, quien conozca Barcelona, ¿no?, que es la zona gay comercial de la ciudad. ¿Vale? Claro, esto es importante tenerlo en cuenta porque el tipo, o sea, al final decimos, bueno, son prácticas sexuales anónimas, de acuerdo. No conoces a la persona con la que hay sexo, no se conocen, pero sí que hay, digamos, sí que se comparte clase social en una buena parte de las ocasiones. Por ejemplo, pasaba lo mismo en Sitges. Sitges es una zona de las zonas donde hice trabajo de campo. Buena parte de las personas que iban a la zona de cruising, en este caso, no eran las personas de las zonas más deprimidas del territorio, sino de población turista, sobre todo norteamericana y europea, las cuales entre ellas es posible que tampoco se conozcan entre ellos, pero sí que comparten también una misma característica que yo creo que es bastante importante en este caso, que es la clase social. No he ahondado en este tema, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar también estas formas de relación. No sé si he respondido, más o menos. Sí, muchas gracias. Luego hay una pregunta de Inés, que puede ser para los dos. ¿Podría ser el conocimiento carnal que mencionó el doctor Langarita una metodología para el silencio de la etnógrafa, del etnógrafo, de la etnógrafa? Esto para Rodrigo, ¿no? Bueno, yo creo que cuando Bacán habla de conocimiento carnal, lo que hace es desconocer todo lo que el pensamiento y el activismo feminista había hecho y había pensado con el cuerpo desde los años 70 y 60.
y es, digamos, un gesto típico en investigadores hombres que todo empieza ex nihilo de mi masculinidad y de mis huevos, se podría decir de manera tradicional, ¿no? Creo que las que sí han pensado el conocimiento carnal han sido las feministas, ¿no? ¿Y por qué es un conocimiento carnal? Porque, digamos, creo que está marcado por cuerpos posicionados en relaciones desiguales y en relaciones de poder, ¿no? Incluso aquellos antropólogas y antropólogos que consideran que cuando van al campo van sin su cuerpo, uno podría decir, no, si es que si ustedes van con sus cuerpos, no necesariamente desde posiciones subordinadas, muchas veces desde posiciones hegemónicas. ¿Qué hace, por ejemplo, un investigador blanco anglosajón investigando poblaciones indígenas de América Latina? Con todo lo que tiene, con todo lo que significa tener determinadas configuraciones raciales y no otras, ¿no? Aunque el cuerpo pase desapercibido, en realidad es más bien una operación ideológica que una operación carnal, ¿no? Y en ese sentido, yo me preguntaría, ahí también yo diría, ¿qué conocimiento produce la carne? Que no producen necesariamente otras formas de conocimiento. Y ahí, claro, es muy interesante la experiencia de José Antonio, porque yo diría, diría que un modo en que no habría que pensar el cuerpo como una superficie de producción y de elaboración de conocimiento sería como un cuerpo que conocemos nosotros mismos, del que tenemos un acceso transparente y claro, ¿no? Sino que más bien el cuerpo también siempre es una superficie a descubrir, digamos, es como, digamos, no es una superficie de sometimiento al conocimiento cognitivo, lingüístico más clásico, sino que también es un campo de sorpresas, de cosas que no alcanzamos a entender, de puntos ciegos, etcétera, ¿no? Entonces, un conocimiento carnal es un conocimiento, digamos, a mi entender, que es lo que abre para la antropología y para la investigación social otra dimensión, y en esto vuelvo a insistir que el feminismo ha sido quizás el inicio el inicio, no solo el inicio, digamos, sino que la corriente principal de pensamiento aquí es que cómo pensar el cuerpo sin pensar sometimiento, ¿no? Sin pensar de sometimiento y de dominio. Entonces ahí yo creo que el cuerpo o los cuerpos nos ofrecen posibilidades de innovación y de emergencia distintas a las estrategias más clásicas de conversación, de observación que están centrados en la mirada, etcétera, que son importantes y creo que seguirán siendo importantes, pero no son únicas, ¿no? Y en ese sentido, si bien yo estoy de acuerdo en mi misma posición que en esta observación corporal participante que yo creo haber hecho, no es el conocimiento de mí, o sea, no es una autoetnografía la estrategia, porque sigue siendo una orientación a conocer al otro, a las otras, los otros, a los otros, como los queramos llamar. Creo que, no obstante, el cuerpo lo que hace es producir una posición de uno en el campo distinto, ¿no? O sea, yo trabajo en una zona donde hace muchísimo calor, por ejemplo, ¿no? Y entonces a veces yo trabajo de campo con 40 grados de día y pues estoy siempre sudando. Y me recuerdo muy bien la experiencia de ir a las casas de citas donde hay trabajadoras sexuales en esta localidad, y la mezcla entre el calor y el olor de los lugares, por ejemplo, olor a alcohol, olor a orina, etcétera, que en mí producía como una especie de experiencia como convulsiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? De incomodidad, etcétera. Decía, bueno, mi cuerpo está fomentando las condiciones de vida de estas mujeres en estas circunstancias, ¿no? No me estoy conociendo a mí mismo, pero hay algo de la inscripción de mi cuerpo, por decirlo así, en el campo, que me permite aproximarme no de una manera narrativa, sino que carnal a lo que está sucediendo, sin desmentir que soy o de otro, tengo otra posición de género, etcétera, soy extranjero, en fin, ¿no? Entonces, quizás hay algo del cuerpo que siempre está como, bueno, para mí, digamos, sería como una etnografía del sudor, por decirlo así, de alguna manera. Muchas gracias. Seguimos. Voy a leer, ese más un comentario, pero
pues siempre puede dar lugar a más reflexiones. Muy buenas tardes, saludo desde Lima, Perú. ¿Qué tan difícil es lidiar como sujeto y objeto? ¿Es justamente el investigador al ser parte de la comunidad LGTB o no debe describir sistemas, eróticas y poder analizarlas? ¿Qué tan difícil es? Hasta uno podría pensar que siendo parte de la comunidad tendría más veracidad, mejor dicho, ser más creíbles que un investigador que no sea parte de la comunidad LGTB. Muchas gracias. Este es el comentario. Sería un poco, bueno, reflexionar un poco más, creo que ya lo habéis dicho, sobre ¿no? ¿Qué autoridad nos da? O que si da menos o más autoridad el ser parte de una comunidad, ¿no? Pues el clásico dilema, digamos. Que como también subrayaba Rodrigo, ahora aquí, en este contexto, acá, en este contexto, estamos preocupadas como investigadores del cómo, ¿no? Del cómo y de la metodología del cómo investigar. Entonces, hay muchísimas preguntas, ¿no? Dudas sobre estas cuestiones. Si estará dentro, afuera, la objetividad, ¿no? Todo esto. Es que creo que hay que poner, depende del contexto. Cuando hablo de esto, es que depende tantísimo del contexto que es muy, cada caso es totalmente diferente, ¿eh? Partiendo de aquí, de que cada caso es diferente y que cada contexto es muy diferente, sí que creo que la idea de este sujeto y objeto no siempre da legitimidad. Y claro, lo digo yo, que soy hombre, cis, blanco, ¿no? Marica, pero no deja de ser blanco, con una posición académica en la universidad, que no es lo mismo que estar en Europa, que estar sin papeles, es decir, esto hay que tenerlo. Pero en este caso, yo sí que soy de las que piensan que el hecho de formar parte de la comunidad no siempre es un instrumento de legitimación. Es decir, yo sí que pienso que no, el hecho de que yo sea una persona gay no hace que esté más legitimado para investigar relaciones sexuales entre hombres que una persona que podría ser hetero, ¿no? Y creo que esto sí que creo que es importante, ¿no? Porque a veces se produce un reduccionismo y en el que además al final no podemos hablar de nada. Es decir, si solo los gays pueden hablar de gays, si solo las mujeres pueden hablar de mujeres, si solo las lesbianas pueden hablar de lesbianas, al final el diálogo es imposible. O sea, no hay espacio, no hay espacio de diálogo, y creo que es importante poder producir espacios de diálogo desde el reconocimiento mutuo y desde el respeto. Por tanto, para mí no hay ningún inconveniente en que haya personas que no sean gays que estudien el fenómeno del cruising, por ejemplo, perfectamente, o que estudien las relaciones sexuales entre hombres, ¿por qué no? ¿No? Creo que nadie tiene el patrimonio de los objetos de estudio, ¿no? Insisto en que, claro, hay que tener claro los contextos, porque también se pueden producir relaciones de poder muy profundas, etcétera, ¿eh? O sea que partiendo de la idea de contexto, no sé si he podido responder un poquito. Sí, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más, Rodrigo, sobre esta cuestión? No, creo que suscribo lo que plantea José Antonio. Parece muy claro. Entonces, seguimos. Una pregunta de Abraham. ¿Qué papel considera que tiene el capitalismo en la producción de nuevas configuraciones del deseo? ¿Es productor o constructor? ¿Constructor o constrictor? Yo creo que, o sea, no sé si va dirigida a mí la pregunta, pero bueno, o a ambos. Pero que el cruising también tiene que ver con ciertos mercados sexuales, ¿no? Creo. Y ciertas geografías de la sexualidad y ciertos, yo creo que José Antonio lo indicaba, ¿no? Que es Montjuic con respecto a otras zonas de las ciudades, que son los espacios de los migrantes con respecto, por ejemplo, a los espacios de los turistas. Y ahí hay una economía de la sexualidad también, ¿no? Entonces,
no es solo un asunto de sujetos ligando determinados contextos, sino de las estructuras históricas, sociales, espaciales, el orden, por ejemplo, de las ciudades, donde sostenemos nuestras prácticas deseantes y sexuales. Eso, digamos, no lo inventamos, nos movemos a través de eso, ¿no? Creo que el libro señero en esto, al menos para mí, en lo que he estado trabajando con el deseo, es Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari, ¿no? Se llama Capitalismo y Esquizofrenia. El primero el antedipo, el segundo Mil mesetas, ¿no? El proyecto es el Capitalismo y Esquizofrenia, porque, digamos, quizás es una reflexión que es muy compleja, que no es tan fácil de seguir y que menos es fácil de traducir en estrategias etnográficas, conocimiento antropológico, hay que decirlo, digamos. La pregunta, los dos elementos o las dos dimensiones centrales son el deseo y el capitalismo, ¿no? Y creo que ellos hacen una lectura que a mí me parece muy interesante porque es pensar el capitalismo como un momento histórico de producción de deseos y también de construcción de deseos, ¿no? Y creo que hacen otra propuesta que es interesante, que ha tenido muchos efectos en el feminismo, especialmente en el pensamiento queer, que es el deseo puede ser una ruta de transformación de ciertas relaciones, digamos, de transformación y de desplazamiento con respecto al capitalismo, ¿no? Por ejemplo, la figura de los nómades, que retoma Rosy Baidotte en un texto clásico sobre feminismo y sujetas nómades, ¿no? Es aquellos que se marchan de las relaciones sociales del capitalismo y van hacia otro lugar. No necesariamente sabemos hacia qué lugares, pero sí podemos identificar los deseos de abandonar ciertas relaciones de producción, ciertas formas de vida. Ahora, a mí me parece que lo central en el campo de la sexualidad hoy día es investigar, y se investiga cómo ciertas identidades se han transformado también en locus de consumo, ¿no? O sea, hoy día las homosexualidades urbanas de ciertos países, creo que pasa en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, no son solo movimientos políticos, contraculturales, etcétera, etcétera, sino que son mercados, ¿no? En esa medida han sido, voy a decir así una palabra que uso un poco torpemente, colonizados por las lógicas del capitalismo en cuanto a una lógica de producción de mercancías, ¿no? O sea, lo que estamos ante lo que Antoni Negri dice, la mercantilización de todo lo existente. Sí, nuestros deseos también pueden ser mercancía, nuestros cuerpos también pueden ser mercancía, nuestras elecciones, nuestros flujos corporales también pueden ser mercancía. Y ahí la pregunta es una pregunta política, no es una pregunta antropológica, es, ¿deseamos ser mercancía o deseamos también producir modos de vida distintos, ser nómades que crucen lo que Deleuze y Guattari llaman las mesetas, que crucen estas mesetas en direcciones no mercantiles, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuáles son esas? ¿Hacia dónde vamos? Que yo esta pregunta la planteo sin ninguna angustia porque creo que son no desafíos solo personales, son desafíos colectivos de crear otras formas de vinculación, otros modos de sexualizar, otras formas de sexualidad y quizá otros sujetos deseantes, no otros como absolutos, sino que otros como un proceso de creación en el que creo que estamos participando de alguna manera. Entonces, el vínculo entre capitalismo y deseo en esa perspectiva es un vínculo de mutua constitución, pero no de mutua constitución que estén ensamblados, sino que es una constitución crítica y además es un horizonte también político de politizaciones contemporáneas y quizás también futuras. Muchas gracias. Y, Josan, ¿quieres complementar? No, no es necesario. Ok, seguimos entonces. Creo que hay dos más de momento. ¿Cómo analizar e interpretar prácticas, sentires, deseos, cuerpos sin las gafas de la teoría occidental o estadounidense en las sociedades latinoamericanas? Bueno, yo lo que diría ahí, no quiero, es que todas las posturas post y decoloniales han sido son posturas y son proyectos epistemológicos y teóricos no de aislamiento conceptual, sino que más bien de constitución de lugares de enunciación autónomos. Eso es el gesto que me parece más importante,
¿no? Entonces yo sigo leyendo, al menos, no sé si soy postcolonial o decolonial, pero no voy a dejar de leer a las feministas estadounidenses y europeas y a los teóricos queer estadounidenses y europeos. Lo que pasa es que no soy su imitador, no soy un ventríloco, ni deseo ser un ventríloco de las teorías hegemónicas y las teorías centrales, dirían ciertos lenguajes. Creo que el campo y mi posición histórica y nuestra posición histórica, no quisiera dejarlo pegado a mi yo, nos permite pensar autónomamente. Y pensar autónomamente es pensar colaborativamente. A mí eso me parece fundamental. O sea, conversar y generar un espacio de colaboración. Y escuchamos a José Antonio y a Livia, y etcétera, etcétera, y lo que tenemos son como tramas pensantes, tramas conceptuales, tramas empíricas muy complejas de las que podemos, en las que yo creo que hay que enredarse, ¿no? Enredarse desde ciertas posiciones, no solamente estar haciendo investigación sobre sexualidad en España, en Cataluña en este momento, es lo mismo que estarlo haciendo en la frontera sur de México, ¿no? Y creo que entonces las posturas post y decoloniales, más que lecturas, digamos, como de una especie de nacionalismo conceptual, creo que esa no es la ruta, son posturas de generar posiciones críticas frente a nuestros propios conocimientos y el conocimiento de los otros, frente a las relaciones entre conocimientos hegemónicos y subalternos, por ejemplo. La siguiente es que supone para la movilización política LGTB, particularmente el decir que la homosexualidad está caduca, creo que sea caducada o caduca. Bueno. Es una crítica similar a la de Judith Butler sobre el sujeto del feminismo. Hay que problematizar también al sujeto del homoerotismo, al sujeto de la homosexualidad. No sé si no quisiera repetirme tanto, pero claro que es semejante a la crítica de Butler, pero no solo a la de Butler, hay una tradición en el feminismo, pienso en el texto de mitad de los 80 de Teresa Lauretti sobre tecnologías del género, donde problematiza el tema, ¿cuál es el sujeto del feminismo? Aquí no empieza esto con Butler, creo que hay una serie de pensadoras críticas previas y también posteriores a Butler, creo que Butler le da lo formula de una manera que ha sido muy importante, para mí ha sido muy importante. Por supuesto que hay que problematizar al sujeto de la homosexualidad, pero creo que más importante que problematizar al sujeto de la homosexualidad, hay que problematizar al sujeto gay. Ese creo que es la clave. El sujeto de la homosexualidad es un sujeto caduco. O sea, digamos, ya es casi un lenguaje que no se utiliza. Ha salido de los manuales de clasificación psiquiátrica, no es el lenguaje del Estado y tampoco es el lenguaje del activismo, ¿no? O sea, es como, digamos, tiene una carga médica, clasificatoria, que lo hace muy pesado hoy día, ¿no? Lo gay todavía no sufre a mi entender, no sufre ese proceso como de desgaste tan intenso. Creo que si lo va a sufrir, lo está sufriendo, ¿no? Y que tiene efectos en las políticas LGBT, claro, porque tiene que ver con una dimensión, y aquí les propongo y les sugiero leer el último libro de Verónica Gago sobre la potencia del feminismo, en el que trabaja con el tema del deseo, pensando las movilizaciones feministas, queer, LGBT, en los últimos años en la Argentina y en Sudamérica, en el que ella dice, nosotros dialogamos con el Estado, pero nuestro deseo no está dirigido al Estado. Nosotros no deseamos al Estado, nos deseamos a nosotros como sujetos y sujetas históricas, ¿no? Y creo que ese es un problema con el activismo LGBT en México hoy día, que es un activismo estado deseante, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se dialoga y tiene como único interlocutor el Estado. Eso a mí me parece que está caduco, porque vemos que es lo que el Estado ofrece. El Estado, al menos en América Latina, ofrece derechos, por ejemplo, el matrimonio, pero también ofrece violencia, por ejemplo, la guerra contra el narco, y los cientos de asesinatos de personas trans que han sucedido en los últimos años en México. Junto con la legalización del matrimonio, la violencia. No es que uno se deba a la otro, no, esa idea no quisiera plantearla de ese modo, diría uno coexiste con el otro, ¿no? Y entonces la pregunta es si los deseos disidentes, que yo no llamo LGBT, llamo disidentes, unos deseos no disidentes solo con respecto al poder, sino que son deseos disidentes, constructores de otros mundos,
de otras formas de afecto, de otros modos de socialización, si esos deseos disidentes, su politicidad y sus estrategias políticas tienen que seguir ancladas en el Estado. Y Verónica Gago dice una cosa muy interesante, que es decir, nosotros por supuesto que dialogamos con el Estado y tenemos demandas para el Estado. Sí, pero nuestra política no está anclada en la relación al Estado. No está, si no tenemos como interlocutor fundamental al Estado, tenemos como interlocutor fundamental nuestros cuerpos, nuestros deseos y otros movimientos sociales. Muy bien. Ahora ya no hay preguntas. En teoría faltan unos 20 minutos para llegar a las 2 horas. Si pues queremos añadir algo más o pues a ver si hay algunas más por ahí. Si no, yo me hago público y hago unas preguntas a las dos ponentes, si os parece bien, y luego ya podemos, si no hay preguntas, pues despedirnos poco a poco. Bueno, una pregunta que hago a Rodrigo y una que hago a José. Una, Rodrigo, es, bueno, cuando me enviaste la semblanza, bueno, en tu pequeña descripción, no sabía que pues estaba pues involucrado en el teatro, ¿no? Y me llama la atención cómo se puede entrelazar la etnografía, la antropología, el teatro, a través del deseo también, ¿no? O sea, esta componente del deseo se está reforzada, ¿no? Por también pues la disciplina del teatro y, no sé, me estaba un poco yendo por allá. Y no sé si te apetece hablar un poco de esta relación también del teatro y de la antropología y si cómo afecta, ¿no? Tu cuerpo como antropólogo y como actor, ¿no? Si te apetece, si no, pues en otro momento te la voy a hacer. Sí, yo lo quisiera mencionar como muy escuetamente. Me conecté con el teatro porque, digamos, mi trabajo en la frontera ha tenido dos partes, un trabajo con grupos de disidencia sexual, otro trabajo con migrantes centroamericanos que entran por Tennessee, que es uno de los puntos de entrada importantes, y que se alojan en un hogar refugio para migrantes creado por los franciscanos en el año 2011, o el 2011, que se llama la 72. La 72 que rememora el asesinato, la masacre de 72 migrantes centroamericanos del año 2010 en la ciudad de San Fernando, en Tamaulipas. El año 2013 llega la compañía Teatro Línea de Sombra a presentar una obra de teatro que se llama Amarillo, en ese contexto, que es un contexto de migración y de luchas por los derechos de los migrantes, ¿no? A mí, lo que solo quisiera indicar en este contexto es que me parece que la relación de la antropología y la etnografía con el arte, lo que yo encuentro en el arte son modos de formular preguntas distintos a los de la disciplina antropológica más tradicional y también estrategias quizás de investigación distintas, ¿no? O sea, con los grupos que he trabajado, con Teatro Ojo y con Teatro Línea de Sombra, creo que, por ejemplo, hay un uso de la imagen muy interesante que a mí me parece muy prometedor para la investigación antropológica, en una intención que al menos a mí me interesa, que es salir del discurso y entrar en el mundo de las prácticas estéticas, no solo en el campo del arte formal, sino que también de las prácticas estéticas de los sujetos con los que estoy trabajando. ¿Qué prácticas estéticas crean los migrantes? ¿Qué prácticas estéticas crean las personas de la disidencia sexual? ¿Qué prácticas estéticas crean los chavos populares, por ejemplo, de clases populares en Tenosique, etcétera, ¿no? Y ahí creo que hay recursos metodológicos y prácticos, por decirlo de alguna manera, en el arte que a mí me seducen mucho para trabajarlos también etnográficamente. Okay, muchas gracias. Se me hace muy interesante, ¿no? A veces conectar la antropología con otras disciplinas y ver cómo se alimentan las experiencias, ¿no? Que pues siempre está el cuerpo en el centro. Bueno, otra pregunta a Josan que le hago yo, pues, y para llegar un poco a estas 2 horas, es, antes Josan hablaba de todas las dificultades, ¿no? Que comporta por las personas que investigamos temática de sexualidad, reponer al centro de
reponer al centro o darle más valor, ¿no? a esta rama de estudio que siempre ha sido cancelada, marginalizada, estigmatizada, ¿no? Entonces, también quería que nos hablara un poco de estas dificultades que tú mismo has sentido, tanto como etnógrafo que como sujeto protagonista, ¿no? de tu etnografía, o sea, resaltar un poco pues estas dificultades y esta valentía de etnografía, que tanto las de Hosan y de Rodrigo, pues son etnografía que, pues, que implica un cuerpo y puede ser, obviamente, en los dos contextos, tanto latinoamericano que español, pues tiene la misma dificultad, ¿no? Pues no es la misma, pero sí que tiene dificultades a ser reconocida, a ser valorada a veces, ¿no? Y entonces, bueno, también la pregunta está, si quiera, también abierta a Rodrigo, porque es un poco lo mismo. O sea, cómo superar a veces las dificultades, ¿no? De esta lucha de reponer al centro, no de reponer al centro, sino darle valor a la sexualidad en las ciencias sociales, ¿no? Yo una cosa previamente, si me lo permites, Lidia, sobre el debate de la pregunta del objeto y el sujeto, ¿no? Y que es un debate, y solamente por lo que estamos viendo ahora mismo en España, ¿no? Que creo que es muy rápidamente, ¿no? Creo que la pregunta es interesante, pero creo que es el momento de dejar de preguntarnos por el sujeto y comenzar a preguntarnos por el objeto. Es decir, a veces, ¿no? ¿Cuál es el sujeto ¿no? Llevamos como 2 años en España, sobre todo, de cuál es el sujeto del feminismo, ¿no? Y al final, creo que es mucho más interesante cuál es el objeto del feminismo, a pesar de que lo planteamos, es decir, cuál es el objeto del feminismo, la liberación de las personas, ¿no? Y lo digo porque la pregunta por el sujeto lo que nos ha llevado hasta ahora mismo en el Estado español, ¿no? a que determinados sectores del feminismo consideren a las mujeres trans que no son mujeres y que las mujeres trans están contribuyendo activamente a lo que llaman ellas el borrado de mujeres, ¿no? Es decir, como si el reconocimiento de las mujeres trans y de las personas trans es en este discurso es una incursión del patriarcado digamos, en la esencia femenina. Y yo creo que esto es precisamente un problema de esta concepción de feminismo centrada en el sujeto y no centrada en el objeto. Centrada en el sujeto, que además, si lo pensamos desde términos interseccionales, está centrada en un sujeto occidental, blanco, de poder adquisitivo, etc., ¿no? Solamente eso por hacer un pequeño apunto respecto a esta relación de objeto-sujeto, ¿no? Y un poco en la línea también con la antropología de la sexualidad, ¿no? Desconozco el panorama mexicano, pero explicaré un poco cómo está el panorama en el contexto español, ¿no? Los antropólogos y las antropólogas de la sexualidad son una periferia en los entornos académicos y es verdad que está ganando territorio, pero es un espacio de periferia. A mí me llama mucho la atención cuando nos hablan, ¿no? Y como no vosotros desde la universidad, pero no sé cómo está en México, pero aquí las antropólogas de la sexualidad son las más precarias de los departamentos. O sea, son las personas que son los que tienen más dificultad de conseguir espacios de representación, de producción discursiva dentro del ámbito académico. Lo digo de verdad porque así lo siento. Es decir, conseguir espacios de representación en la antropología dentro del marco, estoy hablando dentro de los lenguajes académicos, que puedo entender que hay otros, pero dentro de los lenguajes académicos, dentro de los lenguajes de la universidad, la antropología de la sexualidad es súper periférica y quedan muchos años de que consiga un espacio de representación y de legitimación, ¿no? Necesitamos todavía muchas generaciones de antropólogos y antropólogas que consigan hacer entender a una academia todavía, para mí, clásica, o mejor, más que clásica, ortodoxa en algunos ámbitos, que reconozcan que la sexualidad es un elemento fundamental o constitutivo de relaciones de poder, ¿no? Y la idea de que, no esta crítica que se hace a las antropólogas y antropólogos, es que vosotras desde la universidad, de verdad lo digo, vayan a las universidades, porque si conocen la universidad verán que las antropólogas, dentro de la universidad, evidentemente, ¿no? Las antropólogas de la sexualidad son, si no las más precarias, están entre los círculos más precarios.
Bueno, han llegado en este momento dos preguntas. Yo creo que podemos un poco brevemente contestar estas dos y ya basta, bueno, podemos cerrarlas las preguntas porque ya estamos bastante, pues así, ¿no? No, para no aprovechar demasiado de de los dos ponentes. Entonces, pues vamos a leer las últimas dos, que son cómo abordar el estudio de las prácticas homoeróticas de los sujetos que se identifican como heterosexuales. ¿Hay cabida en la noción del deseo disidente para estos sujetos? Creo que ya se contestó un poco, ¿no? O que, bueno, ¿queréis decir algo más? Bueno, yo solo apuntaría con esa pregunta a algo que creo que forma parte del imaginario de otras sexualidades con respecto a la heterosexualidad. Teresa Lauretti en algún texto sobre el deseo dice: ningún deseo es estable y se conoce a sí mismo. Y eso habría que añadir: ningún deseo, ni siquiera el heterosexual, ¿no? Entonces hay una idea de la heterosexualidad a partir de las nociones de heteronormatividad, etcétera, heteronormatividad compulsiva, etcétera, que creo que apuntan a dimensiones súper importantes de la experiencia sexual y de las relaciones de género, etcétera, etcétera, que nos hace creer que la heterosexualidad es un campo resuelto. Yo invitaría a pensar que no lo es, ¿no? La heterosexualidad es también un campo de experimentación, que también tiene fisuras, que también es un deseo, que tiene fugas, etcétera. Por eso insisto que es importante distinguir el deseo de la norma. Si investigamos la heterosexualidad o los deseos heterosexuales solo a partir de las normatividades que los están marcando, quiere decir que ese deseo está resuelto en la regulación y no tiene ningún campo de experimentación, ningún campo de ninguna fuga, ninguna fisura, y creo que eso no es cierto, ¿no? Entonces ahí me creo que hay que hacer una especie de movimiento epistemológico con respecto a los deseos que los muestre como no acabados, como los muestre como desplazándose, etcétera, ¿no? Entre otros, y creo que de manera capital, porque esto aquí se juegan muchísimas cosas, el deseo heterosexual. Si es que algo así como el deseo heterosexual existiera, digamos, eso, eh, si es alguien, pensemos en un sujeto sexual que es siempre y establemente heterosexual, que nunca desea nada, que nunca otra cosa que, por ejemplo, un hombre o una mujer un hombre. Y, por ejemplo, en sus sueños no tiene otros deseos que no sean también deseos heterosexuales. Y es un fantasía, no tiene otros deseos que no sean deseos heterosexuales. Que ahí que nos llevaríamos una sorpresa. Y creo que también con un sujeto hemorótico o con una mujer lesbiana habría que hacerse la misma pregunta, ¿no? O sea, suponer la estabilidad de las identidades, atribuirle al deseo la misma estabilidad que las identidades, es perder el potencial investigativo del deseo, a mi entender. Muchas gracias. Sigo entonces con la última. Paul Preciado dice que siempre que lo queer se manifiesta o se hace presente, sucede que el mapa de una nueva sociedad comienza a dibujarse con nuevas formas de producción y reproducción de la vida. ¿Podrían comentar algo sobre ese mapa de nuevos contornos sociales? No sé, cuando planteabas la pregunta, contesto rápidamente, ¿eh? Cuando decimos siempre que lo queer se manifiesta, había que plantearse a qué queer nos referimos, porque podemos referir, esa manifestación queer puede ser tan diversa que, que es muy difícil de pensar que determinadas manifestaciones queer están generando nuevas sociedades que comienzan, me parece un poco, no sé, en catalán decimos arrossegat, no sé, como me parece, a veces no es cierto. Creo que no siempre que lo queer se manifiesta, porque hay que preguntarse por qué es lo queer para poder pensar en esos nuevos contornos. Pero además eso queer hay que pensarse también en qué marcos. Quizás es por eso, porque estamos hablando de antropología, pero en qué contextos, ¿no? Porque lo queer para poder producir estos nuevos contornos sociales necesitamos también un contexto que
en nuestro ahora mismo es en el capitalismo, pero también en un contexto medioambiental. Hay que analizarlo en los contextos. Siento ser tan como siempre ir a los contextos, esto me dicen mis estudiantes, siempre hablas del contexto, siempre hablas del contexto, pero es que creo que el contexto es fundamental. Siempre que lo queer se manifiesta depende de qué queer y depende de qué contexto, ¿no? Siento, he ido muy rápido, pero era simplemente eso. Sí, es un apunte importante. Sí. Plantea Cintia, que por qué mi pregunta, me pregunto por el futuro del deseo, no aplicaría las características nómadas, disidentes, innombrables del deseo del presente, que es imposible verlos por la falta de distancia. Estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que aquí es interesante plantear y imaginar y pensar que hay algo del orden de la intuición, no necesariamente de algo resuelto en el conocimiento que se pueda formular discursivamente, etcétera, incluso de algo que hoy por ahora no podemos conocer en términos de la forma más clásicas de la investigación social, ¿no? Entonces, ahí es como, más bien es como una especie como de axioma que estaría planteando, digamos, dónde tenemos que buscar el futuro de otros, del deseo, lo tenemos que buscar en aquello que tú lo dices muy bien, en lo nómada, en lo disidente, incluso en lo innombrable, y que tiene que ver con lo que plantea Ravelli, que es, bueno, quizás está emergiendo algo. La pregunta es, a ver, junto con el contexto es, ¿cómo podemos ver, no sé si es ver, porque creo que no es solo un tema ocular, pero cómo podemos captar aquello que está emergiendo, ¿no? Porque si pensamos en totalidades no lo vamos a ver, tenemos que ver más bien como en hilachas, no sé si es una palabra que se entiende, pero aquello, digamos, los hilos que cuelgan de una ropa cuando se está deshaciendo, ¿no? Entonces son hilachas, ¿no? Hay quizás como signos de eso que emerge o síntomas de eso que emerge que están, digamos, presentes hoy día. Yo pienso, solo cito un caso que creo que tiene que ver también con lo que plantea Cintia, que es en la revuelta chilena que empieza en octubre del 2019, una de las cosas que habría que hacerse una pregunta es la participación de sujetos queer, lo voy a llamar así, excéntricos, disidentes, no binarios, género fluido, etcétera, etcétera, en las manifestaciones, ¿no? Y cómo las transformaciones, cómo confluyen dos tipos de queer en las manifestaciones chilenas, según la definición de Teresa de Lauretis en este texto clásico que se pregunta qué es lo queer, que son aquellos excéntricos, extraños, doblados, torcidos, y los que viven en queer street, en palabras digamos, de Lauretis, que sería el lugar, la calle de los endeudados, ¿no? En el lenguaje, aparece en una novela de Dickens, ¿no? Y en las manifestaciones chilenas convergen los endeudados por el neoliberalismo y los torcidos por un orden de género heterocentrado y binario, ¿no? Y ahí uno puede decir, no sabemos qué es lo que emerge, pero yo me preguntaría si ahí no hay algo de estos anuncios de una sociedad que comienza a dibujarse de una manera distinta, pero que también por ahora, de lo que tenemos, digamos, quizá cierta evidencia, pero no tenemos nombres, no tenemos categorías, y quizás, y aquí termino, afortunadamente no las tenemos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo hacer investigaciones nómadas? ¿Cómo hacer investigaciones de lo disidente? Pero también cómo hacer investigaciones de lo innombrable. Bueno, esa es una pregunta, ¿no?, que lanzamos por ahí muy necesaria, cómo investigar lo innombrable, todo lo que hemos hablado sobre esto, bueno, del silencio y todo, ¿no?, de las categorías, si más ayudan o no ayudan a comprender un fenómeno, ¿no? Y todo el tema este me parece muy fascinante y lo dejamos como pregunta para todos. Nada, sí, no sé, hemos llegado a las 2 horas justa. Si alguien quiere decir algo más. Y yo estoy muy agradecida por haber tenido 2 personas maravillosas a nivel profesional y humano, como son Rodrigo y Josan. Entonces agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. También espero que este diálogo entre 2 realidades, 2 contextos diferentes, haya sido enriquecedor, porque siempre es
es útil, necesario un diálogo, ¿no? Entre diferentes realidades para ver cuáles son, en fin, los puntos comunes, ¿no? Y ver que al final tan diferentes a veces no son estas realidades, o más bien ver cómo las diferencias ayudan a la comprensión, ¿no? Entonces, nada, yo pues no tengo más nada que agradecerlos y este ciclo de conversatorio se acaba con esta sesión. Y pues nada, un placer y a seguir investigando temas sobre la sexualidad. Y pues nada, un abrazo y muchísimas gracias. La verdad, un placer. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, Lidia.